Hola, bienvenidos y bienvenidas a Si Pudieras Verme, yo soy Karime. Y yo soy Melanie y este es el capítulo número 8 llamado ¿Será que no es mi culpa? Ok, en el episodio pasado donde hablamos del perdón habíamos hecho referencia un poquito acerca de la culpa y no quisimos perder como el hilo ni tampoco olvidar este tema que sentimos que está muy relacionado, pero también es como muy importante darle su enfoque único, no con otros temas, o sea, realmente enfocarnos en lo que es la culpa que nosotros sentimos y cómo poder identificarla, cómo poder abatirla. Y es culpa personal, no de echar culpa a los demás, sino la culpa hacia nosotros mismos. Y lo habíamos relacionado el capítulo pasado con el perdón de perdonarnos a nosotros, y entonces quisimos abordar ahora la culpa personal. Uh-huh. Primeramente pues tenemos que definir qué es la culpa. Entonces yo leyendo, investigando, caí en cuenta que este concepto es una emoción, o sea, así como la felicidad, como el aburrimiento, como la tristeza, es una emoción que tiene la finalidad de hacernos sentir incómodos, o sea, este sentimiento nos confronta, nos pregunta por qué hiciste eso, por qué no lo hiciste, o por qué actuaste de esta forma, por qué no hiciste nada, o sea, es más como una confrontación personal y más enfocada como en el pasado, algo que ya pasó y que hicimos mal, entonces nuestra cabeza nos está cuestionando de que lo hiciste mal, o sea, ¿por qué? Uh-huh. Y creo que también, o sea, su propósito es más que nada empatizar, o sea, de que para no decir a esa persona es de hielo y no le duele nada, o sea, sino que recapacitar que todos tenemos sentimientos y empatizar con que tal vez le hiciste algún daño a alguien más. Y como dice Karime, es incómoda, es un tipo de dolor, hay diferentes heridas, puede ser heridas físicas, y esto es más como un sentimiento de lo arruinaste, o sea, hiciste algo mal. Entonces, eso fue como lo que es en sí la culpa. Ajá. Lo que decía Melanie sobre lo que es empatizar, como darnos cuenta que cometemos errores, ahí yo creo que entra la culpa adaptativa, que yo creo que esa se podría decir que nos beneficia porque es cuando no, o sea, nuestra cabeza nos trata de hacernos rendir cuentas, o sea, hacernos responsable de nuestras acciones, por así decirlo, o sea, ¿por qué lo hiciste de esta manera? Ah, bueno, o sea, sé que lo hice mal, pero ya sé que lo hice mal, entonces ya voy a tratar de hacerlo de otra manera. O sea, es como un proceso de aceptar lo que dijimos e hicimos en su momento en el pasado y de ahí, aunque nos sintamos incómodos o incómodas, aceptar que fue un error y ver cómo se puede trabajar con ello, ¿me explico? O sea, yo siento que ahí está padre como que sentir la culpa porque pues aceptamos que cometimos errores y que no somos perfectos, ni mucho menos. Pero también siento que darle como todo su... es que es culpa, sino más bien como mi consejo sería como que cambiarlo a no tanto culpa, sino responsabilizarnos de nuestros actos. Ajá. De hecho, en este tema de la culpa hablan mucho de la responsabilidad, porque en sí para sobrellevar bien la culpa se tiene que ser tolerante al error, y esto nos cuesta mucho, y no digo nos cuesta porque soy una persona muy como rígida, muy controladora, y nos cuesta mucho perder ese control, decir de que sí, la cagué, me equivoqué. Entonces ese sentimiento de culpa siempre está con nosotros, de que hiciste esto mal y que afectaste a tal persona y que por esa cosa que hiciste estás haciendo todo mal en tu vida. Entonces a esas personas les cuesta un poquito más, pero tampoco hay que quedarse clavados de que sí, cometí este error y siempre lo voy a hacer, sino aprender de eso y responsabilizar de que, bueno, sí tuve, o sea, la culpa, pero no fue la única, o sea, ahorita vamos a hablar más adelante de eso de que dividir la culpa, pero en esto que quiero decir de responsabilidad es de que tomar cartas en el asunto de que sí fue mi culpa y lo voy a cambiar, lo voy a solucionar, voy a hacer esto diferente. Ajá, yo creo que hay que ser honestos y honestas con nosotros mismos. Es lo mejor que podemos hacer, o sea, como aceptar qué fue lo que hicimos mal, porque si nos nublamos y no aceptamos nuestros errores o no vemos en qué fallamos, pues los vamos a seguir haciendo y no va a haber como un verdadero cambio. En cambio, si nosotros aceptamos, y no aceptar para otras personas, sino más bien como aceptar para nosotros mismos que hicimos esta cosa mal, pues de ahí ya se puede hacer un cambio. Y yo creo que eso es fundamental para nosotros seguir creciendo como personas, aceptar que no siempre vamos a actuar de la mejor manera
Y pues es lógico, o sea, es lógico que no siempre vamos a actuar de la mejor manera porque no nacemos sabiéndolo todo. O sea, los errores que cometí en el pasado fue porque esa Karime del pasado no sabía lo que sabe ahora. Pero ahora que ya lo sé, pues yo ya no lo vuelvo a repetir, ¿me explico? Y seguramente ahorita estoy cometiendo errores que aún no identifico, pero que en un futuro me voy a dar cuenta que los hice. Y vamos a seguir cometiendo miles de errores. Ajá. Y como dicen, de los errores se aprende. Y pues es cierto, o sea, pero tampoco hay que quedarse con esa culpa, como lo dije ya, de que hicimos algo. Y siento que también aplica como en las relaciones, o sea, para cualquier situación de pareja o de amigos, de familia, cuando se termina y dicen, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué fue lo que hizo que te alejaras de mí? No soy suficiente, te hice daño. O cuando estás enojado simplemente con alguien es de que es mi culpa, o sea, ¿qué le hice? ¿Qué pude haber hecho yo para que esa persona se enojara? Y siento que tenemos siempre esa tendencia de ¿qué hice yo? O sea, yo tuve que haber hecho algo para que esa persona se enojara, cuando no siempre es así. Ajá, yo creo que algo que entiendo de eso, como que aceptar una culpa que no es de nosotros, a lo mejor lo hacemos porque sentimos que si es nuestra culpa, nosotros vamos a tener el poder de resolver eso, cuando a lo mejor ni siquiera fue nuestra culpa y no está en nuestras manos solucionar ese problema. ¿Me explico? Como que es esta idea inconsciente de que, pues como fue mi culpa, yo tengo que resolverlo. Entonces, de ahí yo empiezo a trabajar cosas que a lo mejor ni siquiera me incumben. O sea, no sé, como dices, en una relación que, no sé, hubo una discusión o algo, y yo digo, no, es que fue mi culpa porque yo actué de esa forma, ¿sí? Entonces yo tengo que arreglarlo, o sea, está como en mi poder, o sea, yo lo estoy controlando. Pero pues no, realmente no vemos el panorama completo y vemos que pues no, o sea, una relación pues no nada más es de una persona, o sea, puede haber varias involucradas, entonces realmente fue todo mi culpa, o sea, realmente está en toda la relación en mi poder, o sea, yo tengo que siempre estarla como que arreglando y pues no, o sea, no siempre va a ser así. Sí, o sea, creo que hay que manejar eso de no siempre vamos a tener el control de nada, y aunque tengas el control, no te va a certificar que las cosas salgan siempre como tú quieras. Por más control que tengas, siempre puede haber una oportunidad de que los acontecimientos cambien, y está bien, no hay que tener como un trauma con siempre estar correctos o querer que las cosas se hagan como nosotros queremos, porque después no vamos a poder alcanzar y todo el tiempo vamos a estar pensando de que es que hice tal cosa en el pasado y todas las noches me la paso con el remordimiento pensando que no debía hacer esto. Pero, o sea, piensa que en lugar de atormentarte te está sirviendo para pensar de que no, ya nunca voy a hacer esto. No sé, si engañaste a tu pareja o hablaste mal de tal persona y todas las noches te sientes mal, piensa que te está sirviendo para saber que es algo que no quieres hacer, que no quieres repetir en el futuro. Y como decíamos, hay que perdonarnos lo que hicimos. Sabemos que es un error, no se puede solucionar o tal vez ya pasó, ya no se puede hacer nada al respecto. Hay que seguir adelante. Ajá. Sí, o sea, igual, repito, o sea, o sea, mi consejo personal más bien sería como hacernos responsable de lo que nos corresponde, pero tampoco estamos culpabilizarnos todo el tiempo, si se dice así, perdón. Porque luego, pues caemos en un círculo vicioso de estarnos reprochándonos todo el rato lo que hacemos mal. Y yo creo que eso pasa con todo el mundo, o sea, que cuando hacemos algo que no nos sale como debió de haber salido o que cometemos un error, nos estamos reproche y reproche las cosas, pero cuando hacemos algo bien, ni siquiera no lo aplaudimos porque como era lo que teníamos planeado, o sea, como ya estaba planeado que iba a salir de esa forma, entonces como que, pues bueno, así tenía que salir. En cambio, cuando las cosas cambian, al final no resultan como queríamos o como lo teníamos planeadas, estamos todo el tiempo traumados. Y no, o sea, hay veces que las cosas van a salir súper bien y está padrísimo, pero hay veces en las que las cosas no van a salir de tal manera que queríamos porque así pasa, o sea, porque, no sé, o sea, así es el destino o así teníamos que actuar en ese momento y de ahí aprendemos. O sea, yo creo que de los errores realmente es cuando se aprende que cuando todo te sale bien. Uh-huh. Y vi que un tip para como deshacerse de la culpa o no clavarse tanto es no utilizar el yo soy o tú eres. O sea, no decirte, ay, es que yo soy muy... No sé, yo soy muy tonta para las matemáticas y por eso es que reprobé el examen. Porque si dices eso, o sea, estás diciendo que no hay posibilidad de cambio. O sea, te estás diciendo, soy de esta manera y ya nunca va a cambiar. O si te digo, ay, es que tú eres muy...
no sé, antipática. Te estoy diciendo que ya eres de esa forma. Te estoy etiquetando, te estoy diciendo que no puedes cambiarlo. Entonces tratar de pensar de que, bueno, en esta situación sí me comporté de esta forma, pero no me estoy limitando a que no lo puedo cambiar. Ajá, y yo creo que es muy frecuente el que haya gente que piensa, ay, no, es que si una persona nació así, así va a ser el resto de su vida. Y yo antes tenía a lo mejor esa mentalidad de que no, es que si esa persona nació mala, ya así va a ser mala siempre. O cuando dicen, ay, nunca va a cambiar, o sea, ya no trates de cambiarlo. No tiene remedio, pero no, o sea, yo sí siento que hay remedio para todas las personas y si realmente uno quiere cambiar y se lo propone y pues tiene las herramientas necesarias, sí puede lograr cambiar. O sea, no hay que crucificarnos o sea, etiquetarnos para siempre. O sea, no hay un para siempre en nada. O sea, si nosotros somos así ahora, eso no garantiza que el día de mañana vamos a ser de la misma manera. O sea, siempre vamos a estar cambiando porque pues vivimos en un mundo que todo el tiempo está transformándose y nosotros vamos a la par. Bueno, y ahora vamos a pasar a todo lo contrario, al inicio que mencionábamos, que cuando la culpa es adaptativa, cuando es una fuente que nos permite cambiar, mejorar, corregir errores, reconocerlos y seguirnos transformando, pues ahí va como que todo muy bien, o sea, es como el lado positivo de esta emoción. Sin embargo, para todo hay límites o para todo hay como esta parte negativa. Y en esta yo la relaciono muy estrechamente con la justicia. Y no es como lo que yo creo justo, sino más bien lo que es justo. Porque yo no puedo hacer nada con esto que está pasando que no es mi problema. ¿Me explico? O sea, hay que reconocer cuando sí soy responsable de esta situación y cuando realmente no. O sea, cuando realmente esta cosa que está pasando la estoy convirtiendo en mi conflicto, pero realmente no es mi conflicto. Yo había visto una frasecilla así que, o sea, me hizo ruido relacionado con esto, que decía, no todo lo que piensas es la verdad. O sea, y es que normalmente nos hacemos un mundo es de que hice esto y se debió sentir de esta manera tal persona, y es que si no hubiera hecho esto, y es que tal cosa, cuando realmente todo lo que piensas no es verdad. O sea, solo hay una verdad que es la realidad y no siempre es lo que realmente creemos. A veces puede salir para bien de que la justicia, o a veces sí puede salir para mal de que no, pues sí la cagaste, ¿verdad? Ajá. Y yo creo que esto de responsabilizarse de los demás va muy de la mano con nuestras relaciones entre amigos o familiares, que no, como vemos que ellos se están sintiendo mal, entonces nosotros nos sentimos responsables de sus conflictos y queremos ayudarlos y al mismo tiempo como arreglar el problema. Cuando pues nosotros no podemos solucionar la vida a todas las personas. O sea, ya demasiado tenemos con nuestros propios conflictos como para ir a tratar de solucionarle la vida a los demás. O sea, no creo que sea algo sano y algo que pueda salir bien. O sea, no es... Sí, o sea, pues no es sano estar pensando que nosotros vamos a poder solucionar todo porque pues no, nunca va a poder ser así. Ajá, y es que quiero aclarar que, o sea, la culpa es como el dolor, hay un umbral de sensibilidad, o sea, es igual, al igual que el umbral del dolor cuando dicen de que, ay, es que a ella no le duele nada físicamente, de que me hice un piercing y no me dolió, pero a mí sí me dolió y me duró la infección por días. Así como hay un umbral del dolor, hay un umbral de sensibilidad de la culpa, y para unos es más sensible que otros. O sea, para las personas que son más aprensivas, pues les va a doler más. Y como dices, o sea, no hay que preocuparse por los conflictos de los demás, pero a veces para las personas, no sé, es como inevitable estar pensando, tal vez para la otra persona ni le afectó ni nada, pero tú sí estás con la culpa de que es que hice esto y me siento mal y que tal vez esa persona se siente mal. Entonces, hay que trabajar en ello, de que no tratar de enfocarte en lo que te inunda a ti y no tanto en los problemas de las demás personas. Ajá, y yo creo que esto queda en el tema eso de responsabilizarse de los demás y como sentir esta culpa que no nos corresponde, viene de un origen de acuerdo a las sociedades colectivas y las individualistas. Y nosotros como México, como país, desgraciadamente somos una sociedad muy colectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nos basamos veramente en la lealtad y en términos morales. Entonces vemos, pues tratamos de proteger a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿no? Con ellos no te metas, métete conmigo, pero no te metas con mi familia, con mis amigos, con mis conocidos. Entonces estamos todo el tiempo tratando de protegerlos y de defenderlos, como que las personas que queremos están
creemos que están como en nuestro poder, o sea, que son como de nuestro, como, no tanto pertenencia, pero sí como es que es nuestro deber como protegerlas. O sea, existe esta lealtad entre personas en las sociedades colectivas, que en nuestro caso como país. Sin embargo, este tipo de conductas hace que nos responsabilicemos de temas que no nos corresponden y a la larga nos afectan, o sea, ¿por qué nos afectan? Porque ni siquiera nos queda el tiempo emocional como para atender nuestros propios problemas y tampoco nunca vamos a poder resolver lo de los demás al final de cuentas, porque pues esos problemas son de ellos, o sea, si no existe, si yo que soy responsable de mi problema y viene alguien a querer resolverlo, pero yo estoy en la negatividad de que no quiero hacerlo o ni siquiera he visto el problema, pues no lo voy a poder resolver. Cada quien tiene que hacerse responsable de su culpa. Y siento que también como sociedad siempre tratamos de responsabilizar, a los demás. O sea, desde que estamos chiquitos. Había visto un ejemplo así súper simple de, estás cuidando a un niño chiquito, tienes un hijo, y va y el niño está aprendiendo a caminar y se cae y se pega en la cabeza con una mesa. Y tú dices, ¡ay, mesa mala! Y le das un golpe a la mesa, o sea, y le dices al niño que no te preocupes, mesa mala, ya pasó. Y el niño se queda con la idea de que, no manches, o sea, es culpa de la mesa, no es mi culpa. O sea, que siempre tratan de buscar a alguien más a quien responsabilizar, para deshacerte de tu dolor, cuando no es así, o sea, tienes que hacerte tú cargo de la culpa y el dolor que sientes. O sea, tampoco decirte que no, sí, siempre es mi culpa, ¿verdad? Pero con situaciones de ese tipo, darte cuenta de que es mi problema y yo lo tengo que solucionar. Ajá, con este ejemplo de la mesa, ahora transformándolo en un ejemplo un poquito más aterrizado, se podría decir, por ejemplo, que en este caso yo soy la mesa y yo voy caminando por la calle y me empiezan a gritar cosas y yo me siento insegura y voy y le cuento a mi papá y mi papá me dice, ay, pero es que mira cómo vas vestida, o mira si para qué sales a esta hora de la noche si ya sabes que hay mucha gente en la calle, y me empiezan a decir como que pues la culpa es tuya, o sea, o sea, es culpa del que te gritó, pero en parte también es culpa tuya, cuando no, o sea, la culpa realmente es únicamente de la persona que hizo eso, o sea, la persona que me acosó, que me gritó, no mía. O sea, sí, a lo mejor yo cometí una imprudencia, sí, a lo mejor yo no pensé bien en salir a la calle, tuve que haber tenido más cuidado, etcétera, pero esa fue una simple imprudencia de mi parte, o sea, no fue mi culpa. O sea, no debes disculparte o no debes sentirte culpable de cómo eres, de cómo reaccionas o cómo actúas. Obviamente si estás siendo grosero o así, pues sí, hay que meditar las cosas, ¿verdad? Pero si tú estás actuando de una manera prudente, de una manera cordial, no debes sentirte culpable o mal o reprenderte de tu forma de ser. Ajá, y pues tenemos que trabajar nuestra relación con la culpa y tratar de lidiarla de una manera sana. Porque pues sí, o sea, te digo, o sea, la culpa es una emoción que un día puede aparecer, otro día no, un día puede ser más recurrente, en etapas puede que no la sintamos tanto, pero al final de cuentas tenemos que reconocer realmente cuándo sí es nuestra culpa y cuándo nos está jugando una mala jugada nuestros pensamientos, o sea, como tratar de ser un poquito más objetivos con nosotros mismos y tampoco juzgarnos tanto, o sea, piensa así como, ¿a poco así juzgarías a tu amigo? O sea, así como te estás juzgando a ti, juzgarías a esta persona que quieres mucho. Sí, es que siento que influye mucho que la culpa es muy destructiva. O sea, he visto muchas personas que siempre que se sienten culpables, está yendo más allá del problema en que realmente es. O sea, vi que unos consejos para deshacerse de la culpa era, primero, relativizar, relativizar, ¿sí? O sea, ser relativo, pensar en la relatividad. Muy complicada esa palabra. La relatividad del problema, o sea, realmente es un problema demasiado grande que me haga sentir mal, realmente vale la pena que yo me esté sintiendo así, o sea, como dije hace un ratito de que tal vez la otra persona ni se dio cuenta que yo le hice algo o no le dolió y yo me estoy haciendo todo un mundo en mi cabeza, entonces ese era el número 1, o sea, relativizar el problema como el tiempo, para unas personas transcurre más rápido, para otras personas este sentimiento de la culpa va a ser mucho más fuerte que para otros. Otro segundo paso era el de ser flexible. O sea, las personas, como había dicho, perfeccionistas o controladoras, van a tener más problemas con esto. Entonces tienes que flexibilizar de que,
admite que te equivocaste, admite que hiciste algo mal y perdónate, o sea, no estés como siempre de controlador, es que no me puedo equivocar yo nunca, no puedo permitir el error, no soy tolerante ante los errores, entonces era un poco flexible con eso de que vas a cometer errores, como dijimos, cometiste errores y vas a seguir cometiendo. Y ya el último paso era repartir responsabilidad, lo que estábamos diciendo que, o sea, no llegar al grado de victimizarse, de que yo no hice nada y toda la culpa la tienen todos los demás, sino que, ok, yo me equivoqué, asumo mi responsabilidad, pero no soy el único que participó en esto, o sea, alguien más también tuvo que, bueno, puede que alguien más, ¿verdad? También haya puesto para hacerme sentir culpable o para tener este problema. Ajá, y yo creo que es que para todo hay límites, porque sí, tampoco caer en esto que decía Melanie de victimizarse, porque pues también ahí vamos hasta el otro lado y también está mal, o sea, como creer que nosotros nunca tuvimos la culpa de nada y culpar a otras personas no son más que excusas, y yo lo sé porque yo he caído en eso, o sea, yo cuando me equivoco a veces he tratado como para hacerme sentir yo misma mejor, justificarme o culpar a otras personas, no, es que yo llegué tarde porque esta persona, no, es que me fue mal en el examen porque es que no pude, porque mi hermano, no sé qué, y al final del día me sigo sintiendo igual de mal, o sea, eso no ayuda en nada, o sea, realmente no hay ningún cambio. En cambio, si yo acepto, bueno, me fue mal en el examen porque cuando estaba estudiando agarré un montón de veces el celular, o porque realmente no estaba prestando atención a lo que estaba estudiando. Bueno, a ver, ¿qué puedes hacer ahora? Bueno, ahora en el siguiente examen pues voy a empezar a hacer apuntes, o voy a tratar de poner más atención en clases, o voy a preguntar mis dudas, porque pues eso también yo creo que es un problema, porque muchas veces entre más grandes, más pena nos da preguntar. Entonces ya ahí ver qué podemos trabajar, pero aceptar parte de nuestra culpa también es importante, o sea, sí darle responsabilidad a otras personas, porque pues, como te digo, o sea, no siempre vamos a tener la culpa de todo, o sea, eso es imposible, hay un montón de problemas en el mundo y hay un montón de personas, o sea, no todo puede recaer en nosotros, y nosotros no podemos solucionar la vida a todos. Esto lo digo en términos, por ejemplo, familiares, que a lo mejor vivimos en una casa donde puede haber ciertos problemas y uno porque ve que la mamá o el papá se siente mal y uno quisiera como arreglarlo, pero realmente está en nosotros de arreglarlo, o sea, realmente está en nosotros querer que las cosas estén bien en la casa cuando yo ni siquiera fui partícipe de que ellos se sintieran mal. O sea, realmente está en mi poder, es mi carga, es mi responsabilidad solucionar la vida de ellos, pues no, o sea, no está en mi poder y va a ser nada más que yo me desgaste de una manera que no es necesaria. O sea, ¿para qué? ¿Para qué me voy a desgastar de esta manera si no es mi problema? Si yo sé que a lo mejor lo que yo diga o lo que yo haga no va a cambiar las cosas, porque yo sé que a lo mejor la solución está en ellos, entonces pues ¿para qué me desgasto tratando de hallarle solución a algo que no es mío? Sí, o sea, no querer adjuntarte culpa que no te corresponde, que nada más te va a sumar problemas y te va a sumar dolores de cabeza y noches de insomnio pensando en qué puedo hacer para solucionarlo, cuando tú ni siquiera tuviste nada que ver. Ajá, y yo creo que en esto de la familia no quería dejar pasar el tema, esta culpa que sentimos cuando creemos que no estamos cumpliendo las expectativas de los demás. O sea, y digo la familia porque yo creo que es más común que esto se vea, que esto se vea dentro de nuestra familia, o sea, no cumplir las expectativas de nuestros papás, como ellos quisiéramos que fuéramos y cómo en realidad somos. O sea, como decíamos hace ratito de que no te sientas mal o culpable de cómo eres, y siento que se da mucho de que, ay, es que mi mamá quiere que sea muy cute y femenina, pero mi papá quiere que estudie mucho y que sea un ingeniero, cuando la neta yo no soy así, o sea, yo soy más artística o que yo soy, no sé, más masculina, como quieran ser, o sea, no debes sentirte mal por cómo eres, de no cumplir con las expectativas de las otras personas, porque en primer lugar tú ni siquiera les diste una lista de que, mira, así tengo que hacer y así es como quiero que me idealices. O sea, esas expectativas se le hicieron ellos mismos. Tú no tienes por qué complacerlos, así como nadie tiene por qué complacerte a ti. Ajá, o sea, pues en este mundo nada más tenemos una vida y yo creo que sería muy triste como vivir complaciendo a los demás porque nunca vamos a poder llegar a ser felices. O sea, y complaciendo a los demás puede que en algún momento podamos ceder ante algunas cosas que esta persona quiere en una relación de amigos, de pareja, no sé, y tú dices, bueno, cedo porque pues no es ningún problema para mí. Pero en cosas más personales o más trascendentales, por ejemplo, qué carrera voy a estudiar, en qué voy a trabajar,
cómo me voy a vestir. Si tú no le estás haciendo daño a nadie y si a ti te gusta hacerlo de esa forma, pues síguelo haciendo. O sea, yo creo que si tus papás están diciendo, en este caso, de que no, es que tú debes de estudiar esta carrera porque la carrera que a ti te gusta no va a servir para nada, pues bueno, pero es la carrera que yo quiero. O sea, realmente darnos nuestro lugar y entender que nosotros nada más tenemos que cumplir las expectativas de nosotros mismos, o sea, no la de los demás. Porque si nosotros nos enfocamos en cumplir las expectativas de nuestros papás, nunca van a estar complacidos. No, y es que también luego vamos a llegar a ser sumisos, o sea, y no solo con nuestros papás, bueno, hay muchas cosas que la neta yo sí hago por inercia, de que es que si no hago esto se van a enojar, es que si no hago lo otro me van a decir tal cosa, pero siento que también se da como en relaciones de que es que si hago tal cosa se va a enojar y va a ser mi culpa y va a andar de mal humor todo el tiempo, o sea, cuando realmente ya ni siquiera te estás dando tu lugar, estás haciendo todo por los demás y estás con ese pensamiento de que cualquier cosa que yo haga va a detonar en otras personas, que pues ahí sí hay responsabilidad como afectiva, ¿verdad? Pero me refiero a que no debes estar con la culpa de, no sé, si yo salgo al parque, mi pareja se va a enojar y eso va a ser mi culpa. O sea, tú complácete a ti y no tienes por qué estar pensando en los demás. Ajá, y yo creo que si existe esto no sé, o sea, si tú en una relación te estás sintiendo mal contigo misma todo el tiempo y está como en tu cabecita todo el tiempo diciéndote que te tienes que sentir culpable por esta cosa que hiciste, pues yo creo que ya es momento de hablarlo ya con la otra persona, o sea, con la otra persona que está siendo partícipe en la relación, de pues comunicarle que esto que él te está diciendo o esto que él te dijo que no hiciera, pues tú sí quieres hacerla, o esto que te dijo que tú hicieras, tú no quieres hacerla, y de ahí llegar a acuerdos, porque si tú no lo dices y si tú no lo confrontas y si tú dejas que esa persona te siga manipulando, pues va a ser una cosa de nunca acabar y al final él te va como moldear como él quisiera que fueras, pero tú vas a estar siendo otra persona que realmente tú no quieres ser. Ajá. Sí, y eso que dices de comunicar, siento que es bueno exteriorizarlo, porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta que nos estamos sintiendo mal por cosas que, o sea, no nos corresponden. Por ejemplo, que si yo le digo a Karima, es que me siento muy mal porque este chavo se sintió mal y se enojó conmigo, y Karima me dice de que, oye, o sea, eso no es tu culpa, o sea, no tienes por qué sentirte mal con eso, y entonces ya me pongo a pensar de que yo de, bueno, o sea, es cierto, o sea, ¿por qué me estoy sintiendo mal por eso que ni siquiera me corresponde? Entonces creo que es bueno hablarlo, o sea, buscar ayuda y decirle que, o sea, tú cómo planteas o cómo te ves en esa situación, ¿crees que realmente valga la pena, o sea, sentirme mal o estoy haciéndome un mundo entero? Ajá, yo creo que es importante como reconocer cuando estamos cayendo en la presión social. Y pues yo muchas veces sí he caído, pero últimamente he sabido como controlarlo y reconocer cuando digo, o sea, ¿realmente quiero hacer esto o solamente lo voy a hacer porque es lo que debería de hacerse o porque sé que si no lo hago va a haber gente que se pueda sentir lastimada, cuando realmente pues no es mi culpa? O sea, yo no puedo tener control de cómo las otras personas se pueden llegar a sentir, porque pues yo al final del día no estoy haciendo nada malo, no le estoy haciendo daño a nadie, simplemente que yo, o sea, nunca vamos a poder complacer a todo el mundo, o sea, nunca. Y no te vayas tan lejos, no todo el mundo, sino más bien a todo tu círculo social. Uh-huh. O sea, siempre va a haber alguien que a lo mejor no va a estar de acuerdo con cómo tú pienses, o no le va a parecer esto que hiciste, etcétera. Pero pues es que ni modo, o sea, es más importante, sí, exacto, es más importante sernos fiel a nosotros mismos antes que a cualquier otra persona. Y antes de despedirnos, quisiera no dejar pasar que tenemos que tener cuidado de la manera en cómo actuamos, porque una cosa es actuar movido por el amor y la determinación de no querer ser indiferente, y esto lo hablo desde la culpa, como actúo de esta forma porque tengo culpa de lo que pudiera sentir la otra persona. O sea, yo le decía a Melanie, es que por ejemplo, ponte en este contexto de que tú te sientes culpable de que, no sé, este famoso, que Shawn Mendes, se vaya de vacaciones una vez al mes. O sea, ¿tú te sientes culpable de que Shawn Mendes ande en la playa una vez al mes? Uh-huh, pues no. Entonces, ¿por qué te sientes culpable cuando piensas que los niños de África no comen? Uh-huh. O sea, y sé que suena muy fuerte y sé que puede ser como, no manches, de corazón caribe. Ajá. Pero es que realmente nosotros no podemos controlar y no podemos darnos abasto con todas las problemáticas actuales. Y no digo que hay que ser indiferentes y que hay que nada más centrarnos en nuestros problemas, no, sino más bien como actuar
si no queremos ser indiferentes y queremos ayudar a los más necesitados o a una población en, ¿cómo se puede decir? O sea, que esté en problemas, pues actuar porque queremos ayudar, porque está esta empatía dentro de nosotros, porque queremos hacerlo, porque nos mueve a hacerlo. Pero actuar desde la culpa no se me hace muy... Es un poco hipócrita hacerlo nada más porque te dicen es que tienes que sentirte mal. Ajá. O por ejemplo cuando comemos y lo típico de que ay, pienso que hay muchos niños que no tienen que comer y tú bueno, pues me lo voy a comer o voy a hacer esto de manera que ni siquiera quiero hacerlo por esas personas que se sienten mal y que yo también debería sentirme mal. O sea, tampoco estoy diciendo desperdicien la comida, ¿verdad? Pero siento que sí lo usan mucho o usan mucho la situación de que hay personas en peores condiciones para hacernos sentir mal a nosotros mismos. Ajá. O de que, perdón, cuando tus papás te dicen de que es que, mira, estás estudiando, hay muchos niños que no están estudiando, que no tienen esa oportunidad y tú no lo estás aprovechando o no quieres estudiar medicina o lo que sea, o sea, ponte a pensar y te hacen sentir mal de que no manches, es cierto, o sea, muchos quisieran estudiar esta carrera y yo que no quiero, no, o sea, te hacen sentir mal contigo mismo. Ajá, yo creo que no está bien. Y este tema lo tocamos un poquito en el episodio del agradecimiento, cuando la diferencia entre agradecer algo porque simplemente nos gusta y porque nos sentimos afortunados de tenerlo. O sea, yo agradezco poder ir a esta escuela porque se me hace bien padre, porque me gusta mucho, etcétera. Pero agradecerla porque hay jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar, no sé, o sea, no me hace clic o se me hace muy incongruencia, se me hace muy incongruente porque pues al final del día no es nuestra culpa, o sea, no es nuestra culpa que haya jóvenes que no puedan estudiar, no es nuestra culpa que exista la pobreza en el mundo, porque realmente es un sistema del que cuando nosotros nacimos ya estaba estructurado, o sea, nosotros no fue que dijimos, sí, bueno, esta población va a ser rica y esta población va a ser de clase media y esta población va a ser pobre, o sea, no, o sea, y no voy con el tema de que pues no ayudes a nadie, o sea, nada más céntrate en generar riquezas para ti mismo, sino más bien como, bueno, si está en mi posibilidad de ayudar, pues lo hago porque me gusta, o sea, porque me hace sentir bien o porque, pues sí, porque quiero hacerlo, pero no actuar movido desde la culpa porque al final del día ese vacío nunca se va a poder llenar. Y siento que también te hacen sentir mal cuando eres mucho, o sea, o tienes mucho, por ejemplo, no sé, que si tú eres una persona de dinero y te hacen sentir mal de que, es que tus papás, a ti sí te quieren, y a ti sí te compran todo lo que quieres, y que tú eres niña de papi, que tú eres niña de mami, y te hacen sentir mal de que, pues, o sea, ¿qué problemas puedo tener yo a comparación de mis amigos o de las otras personas que ellos sí tienen problemas verdaderos? Entonces te hace sentir mal y es algo que no debería ser así, o sea, agradece que tienes una buena posición económica, que tienes a tu familia, pero no debes sentirte culpable porque otros no la tengan, porque en realidad, como dice Karim, o sea, no es tu problema que ellos no tengan las mismas oportunidades o las mismas cosas que tú tienes. Ajá, y yo creo que es que si entramos en este tema de que, es que no te quejes porque tú tienes dinero, o no te quejes porque tus papás sí te quieren, como si esos fueran los únicos problemas que existieran en el mundo. Como si ya teniendo dinero a uno no le cabiera la posibilidad de sentirse mal porque esta persona le hizo esto o porque alguien actuó de esta forma o así. O sea, entonces llega un momento en el que te sientes mal y ya no te sientes peor cuando te acuerdas. Es que, ¿cómo me voy a sentir mal si mis papás me quieren mucho? Si tengo todo lo que quiero y te cae como esta culpa de que es que no te puedes sentir mal porque hay gente peor que tú. Ajá, o también simplemente con el físico. O sea, me ha pasado que amigas están hablando de que, es que me siento, no sé, que muy gorda o que me siento muy fea o así. Y dices algún comentario, es que yo soy muy flaquita para los que no me han visto, y dices algún comentario y a veces sí me dicen de que, ¿tú de qué te quejas? O sea, estás flaquísima. Y yo me siento mal de que, pues sí es cierto, de que me puedo quejar. O sea, ¿por qué voy a tener yo problemas cuando sus problemas son mayores, sabes? O sea, y eso está mal, o sea, no debo acomplejarme pensando de que hay personas que sufren más solo por no tener este físico o no ser como ellas son. Entonces me reprimo a mí misma de que no te sientes culpable por eso y estoy todos los días de que es que pienso que hay personas peor, cuando no debe ser así. O sea, cada quien puede sentir la culpa que quiera.
O sea, no, o sea, cada quien puede sentir las emociones que quiera. Y habrá momentos en los que nos sintamos mal y está bien. O sea, no todo el tiempo vamos a tener que estar pensando, no es que no te puedes sentir mal porque tienes que agradecer que tienes esto y que tienes lo otro. O sea, no. O sea, no somos robots. Obviamente habrá momentos en los que no veamos todas las cosas que tenemos o no veamos lo afortunado que somos y nos sintamos tristes, nos sintamos con angustia y es válido. O sea, no podemos estar todo el tiempo como en un mood de agradecimiento y de felicidad y de empatía con todo el mundo cuando no. Good vibes a todos. Ajá, pues obviamente no. Y eso que decía Melanie de que, ay, que mis amigas se quejan de que están gordas y a mí me da pena como quejarme con ellas de que, ay, es que a lo mejor Melanie un día se levanta y dice, ay, es que estoy bien flaquita o no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi complexión, pero se reprime de no compartírselo con sus amigas porque sabe que sus amigas van a responder como, ay, pero es que ¿qué te pasa? O sea, no seas ridícula, ¿de qué te quejas? Estás bien flaquita, las flaquitas no tienen problemas. Cuando sí, o sea, cada cuerpo, por más que tú lo veas con otros ojos, o sea, yo le puedo decir a Melanie, es que yo tu cuerpo lo veo bien. Pero pues Melanie con sus ojos ella puede decir como... Ay, es que no me gustan mis popis y que no me gusta tal cosa. Ajá. O sea, cada quien tiene sus propios... complejidades, o sea, y no está bien hacerlas de menos. Pero bueno, este fue el capítulo número 8. Nos dimos cuenta que fueron 2 meses enteros porque grabamos uno por semana, entonces... Sí, desde un inicio nos han seguido, muchísimas gracias. Esperemos les hayan gustado, esperemos sigan escuchando cada uno de los capítulos. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, si es que llegaron, de verdad les agradecemos que nos sigan escuchando, que nos hayan escuchado desde un inicio, y si no, y si es la primera vez que nos escuchan, pues tenemos más episodios dentro aquí de Spotify y YouTube también. Y también tenemos una página en Instagram que se llama @sipudierasverme. Y ahí subimos contenido de los temas que vamos hablando. Hacemos escritos muy bonitos, con mucho amor, para que se den una vuelta por allá. Realmente hacer esto nos gusta mucho y espero que lo estemos logrando transmitirlo. Uh-huh. Pero sí, nos vemos el siguiente capítulo. Esto fue Si Pudieras Ver. Bye.